Quiero hacerle unas preguntas antes de entrar en el tema, y es con respecto a las decisiones que usted está tomando últimamente. La pregunta es, ¿estás tomando decisiones guiado o guiada por el Espíritu Santo o guiado o guiada por tus emociones? Me gusta tal cosa. Sí, siento que eso es como mejor tal. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en su carrera, su caminar con Dios, están corriendo delante de Dios, o cuántos están caminando al paso de Dios? ¿Cuántos de ustedes están escuchando la voz del Espíritu Santo antes de tomar decisiones? Cuando usted va a tomar una decisión importante, ¿ha escuchado la voz del Espíritu Santo? ¿Hay alguna instrucción del Espíritu Santo que usted en este momento no haya obedecido? ¿Que el Espíritu Santo le habló con claridad con respecto a algún tema, alguna decisión, y usted aún no ha obedecido? ¿Su vida refleja cada vez más el carácter de Cristo? Estas preguntas tienen que ver con el ritmo de la vida en el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 25, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dijo así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Traduciendo este pasaje de la Escritura de Pablo, lo que él está tratando de decir es: mantengámonos al paso del Espíritu. Mantengámonos al paso del Espíritu. Y esto es como una imagen de un ejército que marcha siguiendo el compás de su comandante. Es decir, no se trata ni de correr delante de él, ni tampoco de quedarse atrás de él, sino caminar en perfecta sincronía con su dirección. Vivir al ritmo del Espíritu Santo significa permitir que Él sea el que marque el compás de cada una de las áreas de nuestra vida. Parece complejo eso, ¿verdad? Pero voy a explicar algunos detallitos más o menos para que entendamos esto. Por ejemplo, vivir al ritmo del Espíritu implica que Él determine el tiempo que yo debo de hablar o el tiempo que yo debo callar. Sencillo, ¿verdad? El tiempo, por ejemplo, de avanzar o el tiempo de esperar. Otro ejemplo, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Todo eso marca el ritmo del Espíritu. Por ejemplo, el tiempo de servir y el tiempo de descansar. Esto tiene que ver con muchas de las frustraciones que muchas veces el cristiano tiene en su vida cotidiana. Y sus frustraciones nacen porque a veces queremos correr cuando el Espíritu Santo nos ha enseñado a esperar. O queremos detenernos cuando Él nos ha impulsado a avanzar. El Espíritu Santo nunca llega tarde, nunca se adelanta, siempre actúa en el tiempo perfecto del Padre. Yo recuerdo hace años, cuando llegó un hermano que dirigía uno de los grupos de conexión de la iglesia, y era un grupo pequeño, y él era como el más tímido, el que menos hablaba, y se acerca y me dice: pastor, es que a la reunión fue un señor que nos pidió oración porque están vendiendo el Teatro San Fernando. Y él nos pidió oración, y que si vendíamos rápido, o si él vendía rápido el teatro, entonces nos daba una ofrenda especial a la iglesia. Y cuando él me dijo eso, yo le dije: dígale al Señor que ya Dios contestó la oración. Y dígale
que nosotros le vamos a comprar el teatro. Fue así. No fue un momento de emoción, no. Fue un sentir especial. Hicimos todo el proceso de la negociación y después les contaré qué pasó. Lo cierto es que aquí estamos. Un aplauso para el Señor. Pero hubo ciertas cosas que casi hacen que el negocio se dañe. Otra persona ingresó y lo quería comprar. Pero nosotros habíamos hecho una propuesta para comprar este lugar para pagarlo a plazos en varios años. Y apareció alguien que quería comprarlo de contado y ya. Entonces estábamos prácticamente perdidos. Y cuando ella me llama y me dice, la dueña, que ya no había negocio porque había otra persona que quería comprarlo, chin-chan, yo le conté para qué queríamos el teatro. Y ella dijo, sí, está muy bonita la visión que ustedes tienen y todo, pero yo negocio, quiero es venderlo. Y, bueno, está bien. Como al mes me entra una llamada de madrugada y me dice, oiga, pastor, usted tiene una palanca tremenda. Le dije, ¿por qué? Me dice, mire, yo soy agnóstica. Yo no creo en nada de que Dios si existe o no existe, yo no. Pero esta mañana tuve un sueño y en el sueño se me apareció Jesús y me dijo, usted no tiene que venderle ese teatro a ese señor que le está comprando de contado. Tiene que vendérselo al pastor y ayudarle. Así que deshaga el negocio con ese y hágalo con el pastor. Y no se trata de que usted quiera venderlo o no venderlo, o que ellos quieran comprarlo o no lo quieran comprar. Es que yo le ordeno que se lo venda a ellos. Así que lo llamo para decirle esto. Pues cuando la señora un mes antes me dijo a mí que ya no había negocio, yo como que descansé. Pues sí, ¿para qué echarme una cuerda esas al cuello? Aunque en el momento yo sentí que debía de negociarlo y hice todos los trámites y todo, pero cuando me dijeron que no, ya pues como que descansé, me relajé y dije, bueno, pero al mes me llama ella y me dice, mire, es que Jesús se me apareció y me dijo esto y esto y esto y esto. Así que seguimos adelante y vamos a negociar. La voz del Espíritu. Y yo recuerdo que hablé con la tesorera de la iglesia de ese entonces y le dije, hermana, hágame un favor y me da 5,000 pesos que voy a hacer un negocio de tantos millones de pesos. Usted está loco, pastor. ¿De dónde va a comprar usted eso? Eso no podemos. Dije, no se preocupe, que el Señor proveerá. Entonces, yo podía haber tomado la decisión de decir, no, ya no, usted dijo que no, pues no. Y yo también podía haber desistido del negocio. Pero cuando ella me dice eso, yo dije, no, el Señor está en el asunto, está mostrando la vía, vamos a hacerlo. Y no quiere decir que el asunto fue fácil, pero el Señor cumplió su propósito. Entonces, no es adelantarse, no es quedarse, es marchar al ritmo del Espíritu. Es decir, cuando el Espíritu Santo habla y muestra y dice algo, hay que hacerlo. Y no quedarse. Si se queda, pues se queda. Y pues las consecuencias de quedarse. ¿Cómo vivir la vida al ritmo del Espíritu Santo? Bueno, el ritmo comienza de una forma sencilla. Rendición diaria. Así de sencillo. Nadie puede seguir el ritmo del Espíritu mientras insista imponer su propio ritmo. Es que yo quiero que Él vaya a mi ritmo. Es que yo quiero que Él me dé las cosas así. Es que yo estoy pidiendo esto y esto y esto. Es que tiene que ser así o asá. No. El Espíritu Santo, mi hermano, no se adapta a nuestros caprichos. Tampoco Él se adapta a nuestras agendas, aunque tenemos que hacerla. Tampoco Él
se adapta a nuestros tiempos. Él es el que marca el paso. Entonces, si yo aprendo a vivir al paso del Espíritu, al ritmo del Espíritu Santo, ni me adelanto ni me quedo, sino que voy a su ritmo, y el ritmo de Él es perfecto. Él lo hace de una forma extraordinaria. Cuando decidimos nosotros seguir el ritmo de Él, empezamos a descubrir unas cosas maravillosas. Por ejemplo, empezamos a descubrir que sus tiempos son perfectos, que sus caminos son sabios y que su dirección siempre produce vida. Por eso es extraordinario seguir el ritmo, no obligar al Espíritu que vaya al ritmo nuestro. Entonces, ¿por qué esto? Porque la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre tiene prisa. Yo quiero esto ya. Yo quiero esto ya. Quiero resultados inmediatos. Quiero reconocimiento. Quiero control. En cambio, el Espíritu lo que hace es formar nuestro carácter antes que el ministerio. Porque muchas veces uno quiere predicar, servir, evangelizar, ser evangelista, pastor, maestro, no sé. Pero antes de eso, que el ministerio hay que ejercerlo muy bien, el Señor primero forma nuestro carácter. Por eso tenemos que morir al yo, tenemos que rendirnos al Señor, y eso no es fácil. Entonces, cuando nosotros obedecemos y aprendemos que la obediencia al Señor es antes que el éxito. Yo sé que usted y yo queremos éxito en todo lo que hacemos, pero la obediencia siempre va antes que el éxito. Y la santidad va antes que la influencia. Eso es precioso. Fíjese que Jesús nos enseña que Él vivió completamente al ritmo del Espíritu. Jesús nunca actuó por presión humana. Veamos lo que dice Juan capítulo 5, versículo número 19. El Hijo, dijo Jesús, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahora, ¿lo podía hacer? Sí, pero Él decidió rendirse. Entonces Él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer, ¿a quién? Al Padre. Yo hago lo que el Padre dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces una vida dirigida por el Espíritu comienza cada mañana cuando usted de pronto se sienta al borde de la cama y le dice, Señor, hoy no quiero que bendigas mis planes. Quiero caminar en los tuyos. ¿Ve la diferencia? Uno se levanta por la mañana, Señor, bendice mis planes, hoy voy a sembrar, hoy voy a vender, hoy voy a ir a presentar este negocio, hoy voy a hacer esto. No, Señor, no bendigan mis planes. Yo quiero caminar en los tuyos. Y si camino en los planes de Dios, ¿me irá bien? Seguro que sí. ¿Por qué nos ha ido tan mal? Porque no hemos caminado en los planes del Señor. Ahora, ¿esto qué significa? Esto no significa que usted renuncie a soñar. No. Todos los que estamos aquí tenemos sueños. No, es una decisión de confiar en que los sueños de Dios son mejores que los nuestros. Yo sueño tener una casa. Yo recuerdo un gran amigo mío que yo fui a visitar hace muchos años y él me contaba esta historia, que una vez se reunió con unas familias a enseñar la palabra del Señor y resulta que estaban en una casa
donde el dueño de la casa tenía varios cachorritos, perritos. Entonces el hijo de él se encariñó de uno de estos perritos y el dueño de los perritos le dijo, ¿quiere uno? Entonces él le dijo, sí, yo quiero uno. Entonces el papá le dijo, sí, mi amor, tú quieres el perrito, pero es que nosotros no podemos tener ese perrito. Nosotros no tenemos una casa donde tener un perrito. Así que lo siento, no puedo. Y así quedó la historia. Resulta que ellos todos los días, cuando pasaban en su vehículo hacia el colegio, pasaban por una esquina donde había una casa muy bonita. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso en la vida, que pasan y ven una casa bonita y dicen, sueñan, ¿cómo me gustaría esa casa? Es como un sueño, pero es un sueño muy imposible porque me gustaría, pero no está en sus planes, usted no tiene el dinero, no hay forma de hacerlo realidad, pero sueña. Entonces ellos pasaban todos los días por frente de esa casa y les gustaba. Ay, cómo nos gustaría esta casa para nosotros. Pues bien, resulta que en esa semana le suena el teléfono al papá del niño y al otro lado le habla el señor de la casa que tiene los perritos y le dice, ¿qué hubo? ¿Van a llevar el perrito al fin o no? No, yo le dije con claridad que no tengo casa para el perrito. Entonces le dice, no se preocupe, yo le puedo regalar la casa para el perrito. Dice, sí, es que el problema no es tanto la casa para el perrito, es que no tenemos cómo atender ese animalito, es muy difícil. Dijo, no, venga. Y se fue él para allá a la casa, a donde estaba el perrito, y le dio pena y dijo, pero es que realmente lo que pasa es que no quiero, yo como papá no quiero tener ese animalito, no hay forma. Entonces él le dice, es que mientras estábamos en la reunión la semana pasada, yo tuve un sentir muy especial. Yo soy vendedor de finca raíz y mi papá fue pastor y fundó muchas iglesias en Centroamérica. Y cada vez que Dios lo bendecía con un dinerito y decía, entró esta plática para comprar una vivienda, yo me alegraba mucho porque por fin íbamos a tener una casa donde yo tuviera un cuarto. Entonces cuando él terminaba de dar su expresión, le decía, sí, pero es que yo quiero una casa para Dios. Entonces, cada vez que Dios le suplía un dinero, compraba era una casa para una iglesia. Y este pastor había fundado más de 60 iglesias en Centroamérica. Y toda su vida fue un ministerio apostólico fundando iglesias. Entonces, cada vez que Dios le daba la provisión, compraba era un terreno para la iglesia. Así que él dice, yo nunca pude tener, como hijo de pastor, una casa donde yo dijera, esta es mi casa. Y en alguna ocasión yo hice una oración a Dios y le dije, Señor, si algún día tú me bendices de una forma especial y pones en mi camino a un pastor, un misionero que necesite una casa, yo se la voy a dar. Y le contó esa historia y le dijo, yo soy, aquí está la llave. Esta es la casita del perro, la que usted necesitaba. Y él quedó sorprendido. Y no se preocupe, yo le entrego todo, le pago los traspasos, escrituras, todo. Esa casa quiero que sea para usted y el niño pueda tener su perrito allí. Y se van en la camioneta rumbo a la casa. ¿Y sabe cuál era la casa? La que pasaban todos los días diciendo, ¿cómo queremos esa casa? Y allí el Señor les dio esa casa. ¿Cuánto les gusta soñar? Un aplauso para el Señor. Es la decisión. Uno no tiene que renunciar a sus sueños. No, pero es tomar la decisión de confiar en que los sueños de Dios son mejores que los nuestros. Y este hombre le entregó esa vivienda y se sintió feliz porque dijo, yo nunca tuve ese privilegio y ese niño lo va a tener. Y es un hijo de pastor y yo sé lo que significa hacer eso.
Rendición, mi hermano. Eso es muy importante. Número 2. ¿Cómo se aprende el ritmo del Espíritu Santo? Sí, yo tengo que rendirme. No que el Señor me realice mis sueños, sino yo conectarme a los sueños de Dios. ¿Cuáles son los sueños de Dios para mi vida? Tengo que descubrirlos. Y eso se aprende en la comunión. Por ejemplo, un músico, cualquiera de los músicos que toca un instrumento, va desarrollando su oído hasta distinguir cuando una nota está desafinada. Entonces, nosotros aprendemos a reconocer la voz del Espíritu mediante esa comunión constante. Entonces ya me doy cuenta que esto está desafinado, esto no funciona bien. Entonces no basta con buscar esos momentos esporádicos de oración. Hemos hablado de las disciplinas cristianas que practicamos nosotros. El Espíritu desea no esos momentos esporádicos, sino una relación continua. Usted no está orando todo el día. Usted no está leyendo la Biblia todo el día. Usted no está adorando todo el día. Ser adorador es tener esa comunión, ese sentir íntimo con el Señor. Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, leer la palabra. Uno lee la Biblia al principio y la lee como cualquier libro. Pero a medida que la va leyendo, eso lo va sensibilizando para conectarse con la voz del Espíritu Santo. Por eso es que uno lee la Biblia, un pasaje, hoy, lo lee mañana, lo lee pasado mañana y lo lee dentro de 20 años y de pronto descubre un tópico que nunca antes lo había visto. ¿Por qué? Porque hay mayor sensibilidad. Entonces yo empiezo a leer la palabra hasta que empiece a transformar mi manera de pensar a lo que Dios decide en su palabra. Por ejemplo, orar no solo por hablar, bla, 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 sino también orar para escuchar. Ore y haga silencio y deje que el Espíritu Santo le hable. Por ejemplo, permanecer sensibles a sus impresiones. El Espíritu Santo le da a uno impresiones sobre alguna situación, para uno no ser engañado, para uno no ser desfalcado, para uno no tomar una decisión tonta. Por ejemplo, vivir en adoración, inclusive en actividades cotidianas. Estoy barriendo la casa, estoy limpiando el polvo y sin embargo siento que estoy adorando al Señor. Así de sencillo. Entonces, esa sensibilidad espiritual no aparece de repente así como un milagrito. No. Ahora, Dios siempre habla, pero no todos aprendemos a escuchar la voz de Dios. El problema no suele ser el silencio de Dios, sino a veces es que hay tanto ruido en nuestro corazón, continuamente ruido y ruido, pensadera y pensadera, una vida acelerada, una vida distraída, una vida llena de preocupaciones, un endurecimiento de esa percepción espiritual. Entonces no entiendo, no siento, no veo, no percibo absolutamente nada. En la Biblia hay historias de cómo se abrieron los ojos de muchos hombres de Dios para ver lo espiritual. Y en algunas ocasiones Dios le abrió los ojos a un animal antes que al profeta. Y así suceden las cosas, esa percepción espiritual. Entonces, el segundo secreto para caminar al ritmo del Espíritu Santo es esa comunión. Entonces, la disciplina, la oración, la lectura de la Biblia me hace sensible a la dirección del Espíritu Santo. En sí solas no sirven mucho, pero cuando yo despierto sensibilidad, entiendo hacia dónde me está guiando el Espíritu Santo. En tercer lugar, el ritmo del Espíritu Santo requiere obediencia. Muchas veces el Espíritu nos ha hablado con claridad, pero nosotros respondemos con demora. Y esto no puede ser así en el ritmo del Espíritu Santo. Mañana, no. La demora en obedecer, mis hermanos, no siempre se manifiesta como un no abierto. No, usted no le dice a Dios, no. Con frecuencia se disfraza no con un no, sino que se disfraza con un más adelante.
Más adelante lo voy a hacer. Otro dice, cuando esté listo. Esos son disfraces. Por ejemplo, cuando tenga más seguridad o cuando las circunstancias sean mejores. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que en el reino de Dios una obediencia aplazada puede convertirse en una oportunidad perdida. Y Dios nos da oportunidades, pero nosotros las perdemos. Cuando Dios habló instantáneamente de este teatro, lo hicimos y no teníamos los recursos, no teníamos ni siquiera para nada, y nada es nada, físicamente hablando. Pero el Espíritu Santo estaba impulsando el proyecto y así se realizan los sueños. Ahora, la obediencia no es el premio de una fe madura. No. Usted dice, yo tengo una fe madura y yo sé que como tengo una fe madura, yo soy obediente. No. La obediencia no es el premio de una fe madura. Es el camino. Oiga bien, la obediencia es el camino por el cual la fe madura. Hay que caminar. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Caminemos también por el Espíritu. Entonces, cuando usted obedece tardíamente, pues sigue siendo mejor que la desobediencia, pero nunca produce el mismo fruto que la obediencia inmediata. Cuando Dios le dice, obedezca, hágalo y verá resultados en su vida. En Hechos capítulo 8, versículo 29, nos dice la Biblia que Felipe, el evangelista, escuchó una sola instrucción. Él estaba en su despacho, tranquilo, de pronto allí ocupado en sus quehaceres, y dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, vaya a tal camino, acércate y júntate a ese carro. Y dice la palabra que él obedeció inmediatamente. Él no se puso a cuestionar cómo así a esta hora salir por allá para Menga y qué, y el mío y esto, y el bus, y quién me lleva, quién me trae. No, él dijo, júntate a ese carro allá. Y la obediencia rápida hace que el corazón sea más sensible a las cosas de Dios y usted vea resultados impresionantes en su vida. Porque a veces usted martilla y no consigue absolutamente nada. La obediencia tardía siempre endurece la conciencia. Entonces, mañana, después, cuando junte más recursos, cuando esto, y nunca usted va a obtener nada. Ahora, cuando usted mantiene el ritmo del Espíritu, entonces usted produce fruto. Y dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu. Y eso de vivir en esa dimensión quiere decir que usted tiene unos resultados, no de lo que usted hace, sino de lo que el Espíritu Santo hace. Y el Espíritu Santo tiene unos resultados impresionantes. Fíjese que el objetivo principal del Espíritu Santo no es solamente manifestarnos dones extraordinarios, sanidades, milagros, interpretación, profecía. No. El objetivo principal del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros. Es decir, que cada día seamos más semejantes a Cristo. ¿Cómo actuó Él? ¿Cómo tomó decisiones Él? ¿Cómo a los 12 años ya tenía sentido de pertenencia a su vida? Ya sabía para qué. Entonces, cuando caminamos con Él, aparecen unas evidencias. ¿Qué dice ahí Gálatas? Por ejemplo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. Y todo eso es fruto del Espíritu. No es que usted empezó a ser mejor, es que por caminar al ritmo del Espíritu usted empieza a ser bondadoso, a ser gozoso en medio de las dificultades, a tener paz en medio de la incertidumbre, a tener paciencia frente a la provocación, etcétera, etcétera. Usted empieza a ser totalmente diferente. Así que lo que usted ve, por ejemplo, en un árbol,
Usted aprende en un árbol una cosa muy sencilla y muy interesante. Por ejemplo, el fruto no se fabrica. El fruto va creciendo naturalmente en quien permanece unido al Espíritu. Si usted permanece unido al Espíritu Santo, el fruto se da. Usted no lo fabrica. Es que yo no tengo resultados, es que lo que yo hago no funciona, es que toco puertas, hago esto. Y no. Un árbol, por ejemplo, no lucha por dar fruto. El árbol no se esfuerza para convencer a las ramas a que produzcan más fruto. No. ¿Cuál es su única responsabilidad? Es permanecer vivo. Si el árbol permanece vivo, hay fruto. Raíces profundas y recibiendo continuamente el agua y los nutrientes. Entonces, los frutos, los resultados aparecen como una evidencia natural de una vida saludable. Si usted camina al ritmo del Espíritu Santo, su vida es una vida saludable. Ahora, en Éxodo capítulo 40 aprendemos otro secreto. Fíjese que el ritmo del Espíritu nos enseña a una cosa importantísima en nuestra vida. Por ejemplo, levanten la mano los que les gusta esperar. Esa sonrisa ya me dio respuesta. Pero el ritmo del Espíritu, una de las cosas que nos enseña a nosotros es a esperar. Y lo dice un hombre que, en estos días me mandaron una invitación a la iglesia que fundamos con mi esposa hace 50 años. Está cumpliendo 50 años y el otro mes celebran el aniversario 50 y nos invitaron para una noche de gala que nos van a hacer un reconocimiento. Entonces, nos tocó esperar 50 años. Algo es algo, pero bueno, llegó. Pero uno quiere las cosas ya. Fíjese que vivimos en una cultura que valora mucho la velocidad. Bueno, muévase, rápido, ritmo. Pero ¿sabe una cosa? Dios también obra en los tiempos de espera. Ahí en esos tiempos que estamos esperando, Dios empieza a obrar. Entonces el Espíritu sabe, por ejemplo, cuándo acelerar y cuándo detener. Israel tuvo que aprender ese secreto en el desierto, por eso Dios los llevó al desierto. Y dice la Biblia que se levantaba una nube y el pueblo avanzaba cuando esa nube avanzaba. Y cuando la nube se detenía, el pueblo acampaba. Cada vez que la nube se levantaba, dice, del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube se levantaba, ellos permanecían donde estaban. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, dando sombra. Y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. La madurez espiritual, mi hermano, consiste en eso. Saber avanzar cuando Dios dice, avanza. Y permanecer cuando Dios dice, espera. Eso es madurez espiritual. Sepa avanzar, sepa detenerse. No se preocupe, sepa eso. Muchas frustraciones nacen de movernos antes que el Espíritu Santo le indique a uno moverse. Y por último, el ritmo del Espíritu Santo nos hace depender continuamente de Él. Una de las cosas bonitas de la vida cristiana, usted por ejemplo aquí en la iglesia aprende un proceso de capacitación y formación bíblica que demora más o menos un año. Y todos los domingos viene y aprende de la palabra de Dios. Pero la vida cristiana nunca fue diseñada para sostenerse mediante la fuerza de la voluntad. Hermano, tenga fuerza de voluntad. Tenga fuerza de voluntad.
con la lujuria, tenga fuerza de voluntad con el vicio, tenga fuerza de voluntad con la ira. No. Jesús afirmó una cosa muy importante. Juan capítulo 15, versículo 5. Dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así fue de sencillo. ¿Esto qué implica? Que vivir al ritmo del Espíritu significa reconocer diariamente: yo necesito el Espíritu para pensar, para decidir, para amar, para servir, para perseverar. Es decir, no es una dependencia ocasional, es una dependencia permanente. ¿Esto qué es? No acudir solamente al Espíritu cuando nuestras fuerzas se agotan, sino reconocer desde el comienzo que nunca las fuerzas fueron suficientes. Hay gente que aprende a relacionarse mal. Entonces dice, Señor, yo quiero que me des las fuerzas, porque se me están agotando. ¿Por qué se están agotando? No, reconozca desde el comienzo que las fuerzas suyas nunca son suficientes. Pero si usted depende, esta es una etapa de crecimiento espiritual, dependa del Señor. Entonces, vivir al ritmo del Espíritu Santo, mis hermanos, no significa experimentar emociones intensas. Uy, yo temblé, yo hablé en lenguas, yo profeticé, yo sentí un fuego, yo sentí... Que se siente todo eso, eso no es malo. Uno puede experimentar emociones tremendas, intensas todos los días, pero el ritmo del Espíritu Santo no significa experimentar eso, no. Significa desarrollar una relación profunda. Aprenda a relacionarse con el Espíritu Santo. En cada decisión, en cada palabra, en cada paso, sea usted moldeado por la presencia de Dios. Y mi hermano, cuando vivimos así, dejamos de esforzarnos por controlar el viento de Dios, controlar los vientos para mi beneficio. Y aprendemos mejor lo que aprendimos en estos días. ¿Desplegar qué? Las velas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos impulse. Entonces, cuando nosotros descubrimos que la verdadera madurez cristiana no es hacer más cosas para Dios, sino encaminar cerca del Espíritu Santo, nuestro paso se sincroniza con el suyo. Vivimos mejor, manejamos mejor nuestra economía, manejamos mejor nuestro hogar, manejamos bien nuestras emociones, nuestro cuerpo. Es decir, una vida llena del Espíritu Santo significa dejar nuestro ritmo acelerado o quedado y unirnos a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué te está diciendo Dios en estos días que hagas? Hazlo rápidamente. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu Santo quiere es que usted mantenga el ritmo del Espíritu, para que con ese ritmo, es el único ritmo y la única velocidad que usted y yo podemos glorificar al Señor. Con nuestros afanes, nada. Con nuestras agendas, nada. El Espíritu Santo quiere hacerlo. Colóquese de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque a través de Jesús nos diste una promesa. No os dejaré huérfanos. Es necesario que yo me vaya, dijiste, porque si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Espíritu Santo, fluye en este momento. Levante sus manos. Adoremos al Rey.
Sí, Señor. Señor, hoy, con manos levantadas, nos presentamos delante de ti, con un corazón rendido, humilde, dispuesto. Y reconocemos que muchas veces hemos querido dirigir nuestra vida con nuestra propia sabiduría. Correr cuando tú nos llamabas a esperar, o detenernos cuando tú estabas impulsando nuestra vida a que avanzáramos. Te pedimos perdón, Señor, por las ocasiones en que hemos seguido el ritmo de este mundo en lugar del ritmo de tu Espíritu. Hoy te entregamos el gobierno de nuestra vida, nuestro hogar. No quiero, Señor, que seas solamente un visitante en mis momentos de necesidad. Quiero que seas el Señor de cada pensamiento, de cada decisión, de cada palabra y de cada paso que dé. Señor, forma en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Que ese fruto del Espíritu sea evidencia en nuestra vida de que estamos reflejando a Jesús y menos reflejarnos a nosotros mismos. Fluye en mí, dígaselo al Señor. Quiero más de ti, Jesús. Oh, sí, Señor. Quiero ir al ritmo del Espíritu. Sí, Señor. Lléname, dígaselo. Espíritu Santo, lléname. Llénanos, llénanos, llénanos. Cúbreme. Sintonía contigo. Espíritu Santo, cúbreme. Dependencia, comunión, obediencia. Ahí con mano levantada, dígale: Señor, yo tengo sueños, tú los conoces, pero hoy quiero entender los sueños tuyos, lo que tú sueñas para mi vida, y quiero alinearme a esos sueños que tú tienes para mi hogar, para mi economía, para mi salud. Me alineo al ritmo del Espíritu Santo. Fluye en mí, sí, Señor.